ir y predicar este evangelio a toda criatura. Bueno, en esta noche un cordial saludo para señor Fito y todos los que trabajan aquí en ACN. Cordial saludo para todos ellos, que Dios les bendiga en esta empresa, que cada día surjan más y crezcan más, porque ese es nuestro deseo y sé que así va a ser. Un cordial saludo también para nuestro amigo Nico, él está en el tema del sonido, Control. control sonido, entonces también bendiciones para este joven. Bueno, a continuación voy a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en la epístola del apóstol San Pedro, primer libro de San Pedro, en capítulo 1, verso 13 en adelante, dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendito Dios soberano, Padre celestial, en esta noche una vez más. Te damos las gracias por esta hermosa oportunidad que nos brinda, Señor Jesús, de una vez más, Señor, estar aquí siempre con el deseo, el propósito, Señor, de anunciar, de predicar, tu palabra maravillosa, Señor Jesús, de poder enseñar, Señor, puede llegar a muchas personas, Señor Jesús, a través de estos medios, siempre con el ánimo, Señor, de que esta palabra tuya, Señor, quede impregnada en muchas vidas, muchos corazones, y que ellos puedan ser transformados, Señor, por el poder de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias le damos, amado Salvador, por la vida, por la salud, por el techo, por el abrigo, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das cada día, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesucristo. Gracias por el sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario, Señor, para darnos la salvación y la vida eterna, Señor Jesucristo. Gracias por tomar nuestro lugar, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra son para ti, amado Salvador, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios fuerte, el eterno, el poderoso, el príncipe, el poderoso en batalla, amados Dios. En esta hora, Señor, te pedimos que bendigas a todos nuestros oyentes, bendiga sus vidas, Señor. Suple toda necesidad que haya en cada uno de ellos, sea espiritual, sea material. Sea usted, Señor, llenando el vacío que hay en sus vidas, en sus corazones, Padre amado, y dándole la paz que ellos tanto necesitan, amado Salvador. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que muchas personas vengan al conocimiento verdadero, Señor, de que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, de que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que fuera de ti no hay más quien salve, Señor Jesucristo. Te rogamos que nos bendigas en esta noche, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, seguimos dando la bienvenida a todos los
que estos se están conectando, los que están encendiendo su radiecito, bueno, son bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a su programa La Senda Antigua. A continuación les invito a escuchar una hermosa página musical y ya retornamos. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda salva. En Cristo tenemos salvación. Cristo es la andaba yo por sendas extraviadas, que con el aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que tanto me marcó, fui transformado en aquel momento, cuando mi Cristo a mí me dio. Por fin llegué, Señor, a tu morada, para que cumpla de mi voluntad. Arrepentido de todo, en Cristo tengo salud y libertad. Bueno, en esta noche, a continuación, vamos a escuchar la enseñanza de la palabra de nuestro Dios y está a cargo nuestro hermano Pablo Zúñiga, que continúa con nosotros. Dios les bendiga a todos los amigos, a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesús. Les doy una cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Este es su programa La Senda Antigua que se transmite cotidianamente de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Queremos informar que mañana, por cuestión de que los compañeros de deportes, en la dirección de Don Duvier Ochoa Velasco, van a transmitir el partido mañana. Ellos más están a partir de las 8:30. Entonces nosotros el programa La Senda Antigua va a estar de 6 a 7 de la noche. Para más comodidad de nosotros y de ellos. Entonces estamos siempre listos para todas estas circunstancias. Bueno, nosotros estamos hablando por una pregunta que me hicieron. Le hicieron al programa La Senda Antigua sobre la diferencia que hay entre un sacerdote y un pastor. Yo anoche hacía énfasis en qué, en que bíblicamente, o sea, todo lo que tenga que ver con el Señor Jesús es regido a la luz de las Escrituras.
todo lo que hagamos de ahí en adelante, aparte de las escrituras, ya nosotros estaríamos predicando otro evangelio diferente. Nosotros tenemos que entender que este sacerdocio levítico surge de una organización que Dios dejó desde el principio, cuando Él hizo un pacto con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Cerca de 1300 años antes de Jesucristo. Fue un pacto que hizo Dios con todo este pueblo. Dios les dio unas leyes en las cuales Moisés descendió del monte porque las escribió Dios. Estas tablas de la ley, inclusive estas tablas hablábamos la semana anterior que hacíamos un poquito, pasábamos así un rafagazo sobre dónde están estas tablas. Están en el arca del pacto. Y Dios los diseñó de tal manera esta nación, esta nueva nación, que no existía en aquel entonces, pero que surgiría del medio de descendencias de Aram, y Aram era descendiente de Sem, y Sem era descendiente de Noé. Todo este pueblo israelita es un pueblo semita junto con otras naciones. Entonces Dios hace un pacto con ellos y ellos con Dios, y ellos aceptan el pacto. ¿Qué es lo que Dios les establece a ellos? Para desarraigarles el problema que ellos tenían de donde ellos se habían formado, se habían criado, que fue en Egipto, cuando ellos pasaron de esta zona de Canaán, pasaron a Egipto, y Egipto era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra. Dicen que allá en Egipto había una areópaga, o sea, había un museo de ídolos. Dicen los estudiosos que habían cerca de 5000 ídolos. Pero los que realmente estaban los mayores allí era Osiris, que era el dios Sol. Estaba Isis, que era la esposa de Osiris, y Horus, que era el hijo de ellos. Esos eran los dioses mayores que ellos tenían. Ellos tenían a todo lo que se movía era un dios. E inclusive el Nilo para ellos era un dios. Y también un dios en la tierra para ellos era el faraón. Por eso es que ellos le construyeron todas esas pirámides en honor a sus faraones y los enterraban ahí. Eso era como una casa para aquellos que partían a la eternidad, y los enterraban inclusive con sus siervos. Y si moría el faraón, también moría la esposa, porque la esposa tenía que acompañarlo hacia la eternidad. Trágico final, ¿no? Pero pues, esa eran esa gente. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, ellos llegaron con todas esas costumbres paganas, después de ser un pueblo que adoraba y glorificaba al único Dios. Entonces ahí Dios hace un pacto con ellos, y Dios lo primero que diseña es un tabernáculo. Le dice a Moisés cómo debía ser un tabernáculo, o sea, de un sitio donde ellos habrían de mirarlo, y un lugar donde ellos se dirigirían para ofrecer sacrificios al soberano, al Dios eterno, al gran Señor Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, que lo había sacado de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Pero ese tabernáculo necesitaba un administrador terrenal. ¿Y qué entonces qué Dios hizo? Creó una descendencia, creó un pueblo que debía estar alrededor de ese tabernáculo y que se encargara del inmobiliario de ese tabernáculo, porque ese tabernáculo era removible. O sea, era una gran tienda gigantesca,
Y Dios escogió una tribu para que les vieran que eran los levitas, que era el tercer hijo que había tenido Jacob con Lea. Yo les explicaba que había tenido primero a Rubén, ha salido Simeón y después Leví, el último. Y después seguiría Judá. De allí de Leví, también leíamos ayer, yo haciendo un resumen, Dios de todos los que habían en el pueblo, tomó una familia que era la familia de Aarón, el hijo, el hermano mayor de Moisés. Entonces, de ahí Dios tomó y los nombró a ellos como sacerdotes. Leíamos en Levíticos 8. Leíamos ayer cómo ellos fueron ungidos junto con sus hijos, con sus 4 hijos. Entonces ya vimos que estaba establecido. ¿Y qué se encargaría aquel sacerdote? Se encargaría de los sacrificios. Los levitas se encargarían de preparar los animales para el sacrificio. Y los sacerdotes se encargaban de todo lo demás de la limpieza interna. Los levitas se encargaban de lo exterior, pero los sacerdotes se encargaban de lo interior. Los levitas no podían pasar de la puerta. Nadie podía pasar de la puerta. Y los que se encargaban de vigilar alrededor eran los levitas, y los levitas serían esparcidos como representantes de aquel sacerdocio, de aquel orden de jerarquía eclesiástica. De eso se encargaría el sacerdote. En este caso, el juez, que era Moisés, se encargaría de la parte administrativa, o sea, de la parte civil, por decirlo de una manera, allí en el pueblo de Israel, en esta nueva nación. O sea, a este pueblo, ¿qué Dios le dio? Ellos tenían un Dios llamado, el único Dios que llamaba el Señor Jehová de los ejércitos, Yahvé, el gran yo soy. Entonces, Dios, ¿qué les había dado? Un tabernáculo, una ley, un tabernáculo y un sacerdote. Ya estaban completos. Y un juez, que sería que los dirigiría y se encargaría también de litigar entre ellos. Sería el que los dirigiría en la parte civil. Pero todo este sacerdocio bíblico era escogido por Dios. Y eso era para Israel. Las demás naciones verían cómo lidiaban con sus problemas. Vamos a decirlo así, porque era el pueblo que Dios ha escogido, y este pueblo debía servirle de ejemplo a las demás naciones. Pero nosotros leíamos lo que pasó con ese pueblo, pero no vamos a volver para allá, porque estamos tratando de la diferencia que hay entre un sacerdote y un pastor. Yo diría que tienen todas las diferencias. ¿Por qué? Porque empezando que el sacerdote, el sacerdocio que existe hoy en día a nivel cristiano no aparece en el Nuevo Testamento, y eso es lo que estamos explicando. Ahora, hay una palabra que yo quisiera que tomáramos en cuenta, que es una palabra que está en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22, si mal no estoy, que me lo dijo la hermana Isel, que ella lo buscó. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. El Señor le dijo a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, cuando habla de esa palabra es más profunda y más extensa de lo que nosotros creemos. Inclusive es una palabra, una frase, una oración corta, pero tiene mucho sentido y relacionado y correlacionado con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro empezó llamando a un pueblo y lo llamó su pueblo, que era el pueblo de Israel. De allí vendría el Salvador, llamado el Cristo, en quien nosotros hemos creído. Inclusive los comenzaron a llamar, porque al principio aquellos cristianos se llamaban la gente del camino. Después lo llamaron cristianos, pero todo eso eran lenguajes despectivos para darles un nombre a las personas que seguían a aquel famoso
y vamos a decirlo así místico, para ellos, y muy poderoso en palabra y en hechos, como era el Señor y el gran Señor Jesucristo. Pero vamos a mirar históricamente y bíblicamente que todos los sacerdotes después de los hijos de Aarón, al tiempo moriría Eleazar, un gran muchacho, que Dios lo estimó mucho. Después quedó Itamar, también un buen muchacho. Pero fallecieron, siguieron sus hijos y los hijos de ellos, sus nietos, sus tataranietos y todas las generaciones de ahí en adelante. Los sacerdotes descenderían ¿de dónde? De esa familia. De la familia de Leví y de la familia de Aarón. Nada, de otro lugar no podían tomar, así fuera posible el otro pueblo de Israel, de otro tribu de Israel, no señor, tenían que ser de la tribu de Leví y de la orden de Aarón. Los levitas tenían que ser de allí, de esa tribu, los que servían en el tabernáculo y después servían en el templo, tenían que ser hijos de Leví. Y a la vez el sacerdote tenía que ser el orden de Aarón, de esa descendencia. No podía ser de otra parte. No podía ser de Netalí, no podía ser de Efraín, no podía ser de Manasés, no podía ser de Zabulón, de Dan, no, tenía inclusive ni tampoco de Judá. Ellos vendrían de dónde? De la tribu de Leví. Espero que me entiendan esto. Todos los sacerdotes que vengan de ahí en adelante, eso no es aceptado por Dios. Entonces vamos a mirar, fíjese, genealógicamente, vamos a hablar de dos sacerdotes. Vamos a hablar de Esdras, que existió como en el año 450 antes de Jesucristo, y otro sacerdote que existió un año antes de Jesucristo, que fue Zacarías, el papá del profeta y precursor de la venida del Señor, como fue Juan el Bautista. Vamos a leer primero el de Esdras, hermana Isabel, para que miremos de qué genealogía era Esdras. Esdras era que un sacerdote. Miremos a Esdras. Él fue sumo sacerdote. Bien, pues, hermana. Esdras, el profeta Esdras, capítulo 7 del 1 al 5. Dice así. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadot, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraió, hijo de Sarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Exactamente. Entonces nosotros podemos ver la descendencia que él venía. Entonces él era descendiente de Aarón, Eleazar era descendiente de Aarón y a la vez Esdras era descendiente hasta el último sumo sacerdote que existía. Si nosotros podemos ver por qué es importante esto del sacerdote. Nosotros no podemos mirar otro sacerdote diferente porque estamos hablando es de la doctrina de Cristo, de la doctrina bíblica. Usted no me pueden hablar ni podemos hablar de otro sacerdote de otra parte, no. Estamos hablando de aquellos que han tomado la doctrina de Cristo. Y estoy hablando entre comillas, porque cuando nosotros cambiamos el orden bíblico, ya no hacemos parte de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el orden que dejó, ¿quién? El Dios Todopoderoso. Vamos a mirar y vamos a llegar hasta Zacarías. Miremos a Zacarías. ¿De quién era hijo Zacarías? El papá de San Juan Bautista, Juan el Bautista. Leámoslo, busquémoslo. Vamos en Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1. Dice así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas.
han tratado de poner en orden las cosas. Eso es lo que estamos poniendo ahora, en orden las cosas. Ajá. Tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Exactamente. O sea, este En la sacerdote era de la 96.0 genealogía. Entonces tenía FM. que ser de La- qué? Tenía que vender de la descendencia de Aarón. No podía ser de otra manera. Entonces nosotros podemos ver que Juan el Bautista era de qué descendencia. Era sacerdote. Y Dios lo ha utilizado como precursor de la venida del Señor Jesús. Entonces, él venía de la descendencia de, ¿qué? De Aarón, por eso él era respetado. Y nosotros no podemos negar lo siguiente, lo que vamos a decir. En este entonces, Caifás, que era el sumo sacerdote, también era descendiente de Aarón, así si era embarradas. Así él se hubiera confabulado y él hubiera comprado un testigo falso para poner preso al Señor Jesús. Entonces, de hasta allí, todos los sacerdotes venían ¿de dónde? Del orden de Aarón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que venir? Entonces, venido el Señor Jesús, porque la cuestión de la ley, ¿cuál era? Dígame. No, el Caifás, sí, era el sumo sacerdote en tiempos de Jesús, pertenecía a la tribu de Leví. Como usted dice, lo corrobora aquí la palabra. Léelo. Ya te lo busco. Entonces, ahí es donde nosotros podemos mirar. Él era sumo sacerdote. Era muy terrible, era injusto. Era vendido al imperio romano porque él hizo, eso inclusive le trajo problemas con los esenios, con los nazareos, le trajo problemas también, también con los saduceos. Por eso él tuvo muchos problemas porque no lo querían por eso. ¿Por qué? Porque él por estar cómodo, y no le importaba cambiar la interpretación de la ley. ¿Ya lo tenés? Lucas 3.2, San Lucas 3.2 dice. Entonces nosotros podemos ver, por eso es que el Señor nunca se levantó contra él. Por eso es que el Señor los trató sepulcros blanqueados. Que por fuera aparentan una cosa, pero por dentro están llenos de muertos, de huesos de muerto. Y siendo sumos sacerdotes Ainás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Sí, pero ellos eran descendientes ¿de quién? De Leví. Ellos tenían que ser de Aarón y no podían ejercer. Que estaba en desobediencia, otra cosa. Es otra cosa, pero ellos eran descendientes. Contra el pueblo prácticamente. Correcto. Los demás pueblos tenían sacerdotes, pero eran sacerdotes paganos. Nada tenía que ver con las cosas de Dios. Nada tenía que ver con la doctrina de Israel. Nada tenía que ver con la ley. Ellos tenían sus propias leyes. Por ejemplo, los romanos, ellos tenían sus propios dioses que tenían porque ellos fueron influenciados por la cultura griega. Y entonces, ¿qué dioses tenían ellos? Ellos tenían a Júpiter y tenían a Diana y también tenían a la Gran Madonna. Entonces nosotros podemos ver a Hermes, que era el Mercurio, ¿cierto? Júpiter era el dios Sol, Mercurio era el hijo de Júpiter y era hijo ¿de quién? De Madonna. Ellos adoraban a estos dioses y ellos tenían esos santuarios que ellos hacían, tenían sus propios sacerdotes, pero eran escogidos por ellos. Eso nada tenían que ver con la doctrina de Cristo, porque Cristo antes los combatía. Quiero dejar en claro eso. ¿Cuándo viene el cambio de la ley?
venido Cristo. Cuando viene el Señor Jesús, hay un nuevo pacto. Vamos a mirar, vamos a ir de atrás hacia adelante para poder entender esto, lo que estoy diciendo. ¿Cómo, a dónde es que termina, según Cristo, según la Biblia, la jerarquía de los sacerdotes, hasta dónde llegaron los sacerdotes? Entonces, primero vamos a mirar lo que está en San Juan, donde dice que la ley y los profetas fueron, en Mateo, la ley y los profetas fueron ¿hasta dónde? En San Lucas capítulo 16. Vamos a mirar y verá. La ley y los Lucas profetas fueron hasta 16 Juan el dice, Bautista. O sea, hasta allí llegaría el sacerdocio. De ahí en adelante, lo que aparezca el sacerdocio no es legal delante de la presencia del Señor. Y lo vamos a mirar bíblicamente. Por eso, si hablamos de diferencias, todas las diferencias. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí dice. Sí. Lucas 16, ¿Y sí, 16. qué sigue diciendo? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Correcto. O sea, ya todo el orden había cambiado. ¿Por qué? Porque la cuestión de la ley, ¿cuál era? ¿Cuál era la enseñanza de la ley? Que creyesen de aquel que vendría ¿a qué? A salvarlo, porque ese era el propósito. El propósito de Israel, el propósito de Dios permanecer con, guardar este pueblo, era porque de ese pueblo, de la tribu de Judá, vendría el Salvador del mundo, llamado el Cristo. Por eso es que la misma Biblia dice en San Mateo capítulo 1, 22, dice, y en el postrer tiempo, una mujer tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De dónde era descendiente Jesús? ¿De dónde era descendiente ella? Y José eran descendientes ¿de dónde? De la tribu de Judá, que de ahí vendría el rey. ¿Cuál rey? Aquel rey que lo recibieron ellos, no lo vamos a mirar, cuando él entró montado en un pollino, hijo de asna. Así era la costumbre que entraban los reyes a Israel. Él cambiaría las cosas. Entonces nosotros podemos ver, por eso es que Juan, cuando él dijo, cuando vio que venía el Señor, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, y él mismo lo dijo, él desde quien yo decía que él es primero que yo, porque es antes de mí, en el cual no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso hablaba de qué? Del cambio que tendrían. Por eso es que el mundo fue partido en dos después del nacimiento de Jesucristo. Por eso es que dice AC y DC. O sea, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Jesucristo cambió, partió la historia en dos. Después, antes y después. Y eso pasaría también ¿con quién? Con el mismo orden religioso, vamos a decirlo así, doctrinal. Entonces nosotros podemos mirar, ahora sí vamos a mirar en Hebreos. Sí, señor. Inclusive la misma Biblia dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Todo lo dicho en la ley se cumplirá ¿en quién? En Jesucristo. Entonces miremos allí en Hebreos lo que dice acerca de aquel pacto. Miro los Hebreos. De aquí, sí. Capítulo 8, verso 13. Vamos a mirar. 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Exactamente. Entonces, por eso habló de un nuevo pacto. O sea, el antiguo pacto que él hizo allá
Lo que hizo el Señor allá delante del pueblo de Israel, que hicieron un nuevo pacto, hicieron un pacto en aquel entonces de fidelidad. Ellos no lo cumplieron. Dios sí lo cumplió. Pero ellos hicieron ese pacto y no lo cumplieron. Ahora, ese pacto, ¿dónde debía terminar? Cuando naciera el Salvador, el Rey de Israel. Que su reino sería sempiterno. Vamos a mirar en las Escrituras, en los Evangelios, cuando el Señor habla de un nuevo pacto. ¿Y hecho en qué? En su sangre. Y vamos a los evangelios en libros, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 28 dice así. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué dice ahí? Vuelve y léanos, ¿no? Por favor, y lo dice bien dónde está. San Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es un nuevo pacto. ¿Qué haría Dios con quién? Con los hombres. Entonces, no pueden haber dos pactos aquí en la tierra. Si hay un nuevo pacto, el viejo que pasa, como leíamos ahora en Hebreos 8, Ya está caduca. próximo a caducar. Y ahora vamos a leer por qué. Seguimos leyendo los otros. Queremos leer 3 escrituras. Entonces, si termina el nuevo pacto, si termina la ley, hasta ahí llega la ley, entonces la ley de los sacrificios, de la ritualidad, de la fiesta solemne, todo eso, ¿qué pasaría? Terminaría allí. Porque la primera predicación, ¿a quién fue? A Israel. Por eso el cordero que había de sacrificarse, ellos siempre sacrificaban cada Pascua, sería él. ¿Quién? El Señor Jesús. Por eso él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él sería el Cordero, él derramaría su sangre, por eso él estaba haciendo, es una metáfora que él estaba diciendo y que sería una realidad después. Cuando la Santa Cena, cuando parte el pan, primero beben el vino, que es el símbolo de la sangre. ¿Cuál? Ellos participarían, ¿por qué? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay limpieza de pecados. Entonces habría que derramar sangre. Por eso los animales tenían que derramar sangre. Por eso existían los sacerdotes. Entonces vinimos las otras. San Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Léemelo un poquito antes. Unos 2 versículos Dice antes. así, San Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y le dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Exactamente, van 2. El otro. San Lucas capítulo 22, verso 20, dice así. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Correcto. O sea, cuando ellos toman la copa, ellos ¿qué son? Representación, como cuando del sacrificio, como por ejemplo cuando Moisés y todo el pueblo hizo pacto con Dios. Todas las generaciones de ahí en adelante, a partir de ese pacto, serían parte de ese pacto. Serían inmiscuidos en el pacto, pero tenían que ser ¿qué? Israelitas. Ahora, cuando el Señor hace pacto con los discípulos, ese pacto nos cobijaría ¿a quién? A todos. ¿Quiénes son todos? A todos los que recibimos a Jesucristo. O sea, ya los que ya estamos en Cristo, hacemos parte de ese pacto. Cuando una persona se entrega al Señor, hace parte del nuevo pacto. Vamos a leer otra vez en Hebreos, cuando dice que que para poder que el testamento se haga efectivo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasarle algo al testador, morir. Porque sin la muerte del testador, el testamento no puede ser hecho efecto. Una explicación mientras ella busca. Hebreos 8:13 dice.
Entonces, vamos a mirar, dame un segundillo, yo hago esta explicación. Estoy haciendo una analogía. Voy a hacer una analogía. Si un padre tiene 7 casas, tiene 7 hijos, esos hijos son herederos en tanto el padre viva. Pero ellos, para poder tomar la herencia, ¿qué debe pasar con el viejo? Para poder ellos ser dueños. Morir. Tiene que morir el viejo para poder ellos ser dueños de esas 7. Cada uno le queda de una casa. En tanto el viejo esté vivo, él sigue siendo el dueño de ese pacto, de esa herencia, de ese testamento. O sea, entonces, para poder que eso se haga realidad, tiene que morir el viejo. Entonces, por eso, cuando los viejos mueren y quedan propiedades, ¿qué es lo que hay que hacer? Un nuevo testamento. Hay que hacer unas nuevas escrituras. Hay que hacer un levantamiento. Sí, eso llama cuando muere el dueño de casa, siempre hay que hacer una... Ay, lo que se me olvida. Bueno, hay que hacer unas nuevas escrituras. Hay que hacer repartir. Correcto. Hay que repartir bien. Entonces hay que hacer ¿qué? Levantar sucesión. Levantar una sucesión. Uh-huh. Entonces, ¿quién participa de la sucesión? Los herederos, los que aparezcan ¿dónde? En esa escritura. Que cada uno diga, yo soy hijo de Julano, mira, aquí está mi, que él me reconoció, aquí está lo que nosotros llamamos ahora el registro civil de nacimiento, donde aparece él es hijo de Julano, Sutano. A es hijo de Z. Entonces, así mismo, para poder alcanzar el nuevo pacto, la herencia eterna, la herencia de la vida eterna, y empezar un nuevo ciclo, un nuevo pacto, ¿qué tenía que pasar? Tenía que morir el testador. Por eso era necesario que el Cristo, nosotros podemos ver en el capítulo 24 de San Lucas, nosotros vamos a leerlo ahí. Eso habla de que Cristo, era necesario que el Cristo padeciese y que fuese crucificado. Era necesario. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice allí en San Lucas capítulo 24, como que es desde el 45 me parece. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que dice ahí la Escritura? Que ahí tenía que cumplirse lo dicho ¿dónde? En la ley de Moisés. En los salmos. Sí, dice aquí, y los desde profetas. 44 dice así. Y les dijo el Señor Jesús, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ¿Y? en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Exactamente. Entonces, ya el nuevo antiguo pacto ya se va a cumplir en él. ¿Por qué? Porque cuando él les habló, el testador que había pasado ya había fallecido. ¿Qué es lo que había pasado? Que él había prometido que al tercer día resucitase. Entonces, ¿quién toma propiedad? Ellos. ¿Quiénes? Los herederos. Por eso una persona, para ser heredero de la vida eterna, para ser cristiano, ¿qué tiene que ser? Tiene que aparecer ¿dónde? En un libro. Y la única manera de aparecer en un libro es que la persona se arrepienta. Si no, no aparece en el libro. Eso es lo que dice la Escritura. Y dice, y los libros fueron abiertos en Apocalipsis, y los libros fueron abiertos. El que no se halló inscrito, ¿qué pasa? Vamos a decirlo así. Fue lanzado al lago de fuego. Así dice la Biblia. Sí. No podemos quitar eso de allí. Que no se halló en Apocalipsis 20. No podemos quitar eso de allí. Ahora, nosotros estamos hablando del tema, simplemente estoy dando una explicación. Sí, señor. Entonces, ¿hasta dónde llega el orden sacerdotal? Hasta que se ha levantado un nuevo sacerdote. ¿Quién? Cristo. Cristo es el sacerdote que está también en Hebreos. Aquel sumo sacerdote nos convenía. O sea, el sacerdote que tenemos ahora es el Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no vendría en el orden de Aarón porque hasta ahí llegó. Ese era el cumplimiento de la ley. Ya el Señor Jesucristo vendría según el orden de Melquisedec. Un nuevo ¿un nuevo qué? Sacerdocio.
¿Pero quién lo tendría? ¿Los hombres? No, Dios. El Él- Señor él es el sumo Jesús no sacerdote. tendría más. Eso ahí, entonces, ¿el sacerdote hasta dónde llega? Hasta el Señor Jesucristo. Hasta cuando Él llega. ¿Por qué? Porque cambian las cosas. Ya no, la ley ya no juzga. Ya la ley no está encima. O sea, cuando se habla de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando es todo lo que es la estructura misma que Dios le había dado a Israel. Ya no existiría el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Él es el tabernáculo de nosotros. ¿Quién es el tabernáculo? Jesucristo. Está en segunda carta a los Corintios capítulo 5. Ahí está. ¿Quién es el tabernáculo? Jesucristo es el tabernáculo. Él es el tabernáculo entre nosotros. Por eso es que le decía, ¿en qué nos convertimos nosotros? Pues nosotros somos iglesias. Nosotros somos iglesias. Nosotros los hombres. Nosotros somos iglesia. Para convertirnos en templo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos. Pero ya no existiría el sacerdocio. Ahora, voy a explicar esto. No va a gustar. Yo casi nunca nombro a la Iglesia Católica Romana. Ese orden sacerdotal, eso no está en la Iglesia del Señor. O sea, en el Nuevo Testamento no aparece. Y yo lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Cuándo empieza el sacerdocio de ellos? De allí del 313, cuando ya Diocleciano fallece, ya queda Constantino como rey del Imperio Romano. Entonces nosotros podemos mirar cómo de allí hacia atrás existían ministerios. De allí del 314, incluso en el 325, es que eligen un obispo. En la Biblia no figura la palabra obispo. Y yo le voy a decir por qué, y lo vamos a mostrar bíblicamente. Entonces, de allí del 314, eligen un dirigente. ¿De quién? De todos. ¿Por qué? Porque como cesó la persecución, entonces todos los que estaban en clandestinidad como creyentes salieron a la luz porque ya no los perseguían, porque Constantino nunca estuvo, inclusive ni el papá de él estuvo de acuerdo con la persecución, porque él no entendía por qué perseguía gente sin armas. ¿Cómo iban a derrocar al Imperio Romano si ellos no tenían armas? El Imperio Romano estaban paranoicos con los cristianos no podían derrocar al Imperio Romano. ¿Cómo lo iban a? Lo que pasa es que ellos tenían en la mente todavía lo que había pasado con Israel, con el pueblo de Judá que siempre los atacó. No, pero los cristianos, porque todo lo que sucedía le echaban culpa a los cristianos, las pestes, las inundaciones, los terremotos, toda la culpa le echaban a los cristianos porque ellos eran supersticiosos. ¿Entienden? Entonces era como que los cristianos le traían fatalidad a ellos, le traían como una maldición. Entonces por ellos perseguían a los cristianos injustamente y te tiraban a exterminarlos, pero como nunca pudieron, entonces Constantino dijo una vez, no, pues el Dios de los cristianos es más poderoso que mis dioses, entonces voy a tener que aliarme con los dioses de los cristianos. Y por eso él comenzó a aliarse, vamos a decirlo así entre comillas, aliarse con el Dios de los cristianos, por eso debe perseguirlos, porque esa gente nunca, ellos no tienen armas y no hemos podido derrotarlos. Entonces él dijo, no, pues dejémoslos vivir porque pues ellos realmente nos hacen daño. Ahora, la gente dice que no existió el protestantismo no existió en los siglos siguientes. No, los protestantes existieron desde ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa división? ¿Por qué hay esa división? Por la doctrina. Comenzaron a salir falsas doctrinas, comenzó a surgir la adoración a los ídolos y todo esto, entonces eso creó una división, una fractura. Entonces a los que
se levantaron contra la iglesia de ese momento, entonces lo llamaron protestante. La gente dice, no, no existió. ¿Cómo que no existió? Es que el protestantismo no era una doctrina, no era como una persona que estaban en contra porque ellos eran conservadores. Entonces, a los conservadores, o sea, las personas que guardaban la doctrina, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la doctrina, que ellos se aferraran a la doctrina bíblica, entonces a ellos los llamaron de esa manera, o sea, como rebeldes, vamos a decirlo así. Entonces, por eso es como hubiera un problema entre ellos, entonces Constantino hizo una reunión que fue el primer concilio de Nicea. Porque ya habían otros concilios, el concilio de Jerusalén fue el primero, pero eso era por doctrina también. Pero ahí se pusieron de acuerdo. Porque era un problema entre los gentiles, entre los que no eran judíos y los judíos. Entonces arreglaron ese problema. Pero en ese entonces, ¿qué hicieron? Entonces Constantino dijo, no, ustedes vamos a nombrar a la Iglesia Universal, y pero no estuvieron los que rebeldes, vamos a decirlo así, los que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando con la doctrina y el manejo. Entonces allí, ¿quién fue el primero que eligieron? A Silvestre I, que era un obispo que había en ese entonces allí. Entonces lo eligieron. Y entonces, ¿cómo lo eligieron? Como un patriarca mayor. Y entonces de ahí fue donde tomaron el nombre de papa, o sea, como el padre mayor, pues. Entonces él fue el que comenzó a dirigir, y ahí fue donde empezaron un orden sacerdotal católico. Y ahí pues parte la historia, y nosotros pues tendríamos que hablar de otras cosas, pero nosotros tenemos que ver entonces de Jesucristo hasta allí, entonces, ¿quién administraba la iglesia? Entonces, ¿cómo se llamaba? Vamos a mirar lo que dice los mismos apóstoles. Por eso el Señor escogió discípulos. Cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que ellos son llenos, ahí se convierten en hombres dones. Antes de eso eran discípulos, por eso el Señor les dijo, quedaos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, 1:8, quedaos asentados en Jerusalén inclusive ya se había dicho en el capítulo 24:48, quedaos asentados en Jerusalén hasta que se haya investido del poder de lo alto. Y ya, pues en el capítulo confirma el Señor con ellos, porque eso todo lo adiestró durante los 40 días que el Señor resucitado los adiestró. Entonces nosotros podemos ver que ya ahí Dios les dice que no salieran a predicar hasta que no fuesen investidos del poder de lo alto, para que me seáis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces en el capítulo 2 es que se cumple esa promesa hecha por el Señor. Inclusive esa promesa venía desde el 700 años antes de Jesucristo, que la gente serían llenos del Espíritu Santo, los creyentes en Jesucristo. Entonces de ahí donde salen los hombres dones. Pero ¿cuáles son los ministerios que habla la Biblia? Lo que yo voy a hablar, el que tenga el Anácar Colunga, o sea, la Biblia que utilizan de la Iglesia Católica, usted puede leerlo y verá que ahí está. Tal vez en otros términos, pero ahí está. Está en el capítulo 4 del libro de la carta a los Efesios. ¿Qué era cómo se regían ellos? Y mire lo que dice aquí. ¿Ya lo tenés? Efesios 4, mira del lo que 8 dice en aquí. adelante dice. Mira, esto lo hizo el apóstol Pablo. Del 8 mira. al 13 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. 1. A otros profetas. 2. A otros evangelistas. 3. Y a otros pastores
y maestros. 5 ministerios. Ajá. No existe más Y ministerio. dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, y si nosotros, si me tengo que extender, me voy a extender un poquito más. Vamos a mirar, es que me gusta extenderme para que nos quedemos claros y lo mostramos por la Biblia. 5 ministerios, los nombro otra vez, que está en Hechos capítulo 4. Del 1 al, ¿qué está ahí? Efesios 4. Sí, pero ¿de qué versículo acá? Está del 8 al 13. Del 8 al Que le di 13. ahorita. Efesios 4, del 8 al 13. Y dice, subiéndolo a alto, subiendo al alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y constituyó, ¿quién? Él, ¿quién? El Señor Jesús. No fue ni tal y tal, no fue el Señor Jesús. ¿Quién es? Él es el dador de la ley. ¿Quién? Pues el mismo Dios Todopoderoso, el gran Señor Jesús. Por eso constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, Pastores a otros pastores y maestros. y maestros. 5 ministerios. La gente podrá decir, no, pero hay más. Sí, Señor, pero ya no son ministerios. Son dones. Dones que le llegan a una persona cuando es lleno del Espíritu Santo y habla en otras lenguas. Ahí es la única manera. Pero una persona dice, no, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Usted ya habló en otras lenguas? Sí. Ah, listo. Entonces tiene que demostrar que con hechos. La misma Biblia dice, por sus hechos os conoceréis. Nadie puede decir, yo soy apóstol, yo soy esto, yo soy lo. Usted puede decir, hasta, como dice vulgarmente, hasta misa. Usted puede decir lo que usted quiera, pero si usted no demuestra lo que Dios le ha dado, es dificultoso. Y yo le digo a nosotros que hemos sido pastores, que somos pastores. Uno muchas veces le toca enfrentar cosas y peligros. Y usted no puede salir a una persona con un machete o con un palo. No, ya no nos tocó cosas en partes muy duras, hasta con demonios. Orar por los enfermos. A usted lo pone hasta orar hasta por una persona que está muriendo. ¿Y qué va a pasar con usted? ¿Ah? Si usted no tiene poder, usted queda avergonzado. Y por eso el hecho de que Dios lo use a una persona para eso, no puede decir que es esto o es aquello. No, no, el Dios es el que se encarga de darle a usted un ministerio. ¿Ya es hora? Ya son las 9. Ah, es que Nicolás no nos deja predicar más. Vámonos. Bueno, Dios ya les bendiga, muchas gracias. hemos llegado Gracias, Nicolás. hemos llegado ya al final de nuestro programa por el día de hoy. La Senda Antigua le invita mañana jueves 5 de noviembre, de 6 a 7 estaremos transmitiendo en vivo este programa aquí en la sede de ACN. Todos cordialmente invitados mañana de 6 a 7 de la noche por